Buenas tardes. Hoy les voy a platicar de cómo es que opera un sistema de enfriamiento utilizando un bulbo de temperatura. Ya en otro video les había platicado del bulbo de temperatura, de algunas pruebas. En este caso ya es prueba de funcionamiento. Para esto tenemos una batería que es la que nos va a alimentar el sistema. Tenemos los cables, ¿sí? El cable que lleva la corriente positiva hacia el relevador. Este es un relevador de potencia. Tenemos el cable de negativo, lleva la corriente negativa. Por un lado va al motoventilador y por otro lado va a la línea negativa también para alimentar al relevador. Ya habíamos visto cómo funciona un relevador. El relevador tiene una bobina interna que genera un campo magnético, y esa bobina interna es un electroimán que se alimenta con negativo, y cuando le llegue la corriente aquí en este punto, ¿sí? Cuando le llega la tierra y la corriente, positivo y negativo, la bobina que tiene interna se magnetiza, es un electroimán, genera campo magnético y por medio del campo se hace un puente. Una placa se mueve por medio del campo magnético y nos genera un puente en estos dos bornes. Entonces, en este borne tenemos corriente, y esa corriente ya cuando está hecho el puente pasa al ventilador. Como el ventilador ya tiene negativo y llega la corriente producto del puente, trabaja. Pero para activar a este relevador vamos a utilizar un bulbo de temperatura. Ese bulbo es el interruptor. Es un interruptor térmico, es un termistor, ¿sí? El bulbo de temperatura, vamos a revisar la resistencia del bulbo. Es un termistor, ya habíamos platicado. Cuando está en frío tiene una resistencia infinita. Internamente entre estos dos bornes está interrumpido, no hay conexión, no hay continuidad. Revisamos la resistencia y probamos el equipo. Ahí está ya probado, miren, si está funcionando, está marcando. Y revisamos la resistencia del bulbo, debe ser infinita, debe ser OL, no se debe de mover. Ahí está bien. Cuando se caliente se pierde la resistencia y hay una continuidad. La corriente que se conecta en un punto puede continuar al otro extremo. Para esto estamos calentando agua aquí en este dispositivo, pero antes de ponerlo ahí vamos a conectarlo, ¿sí? Le vamos a conectar la corriente en uno de sus extremos. La corriente que llega es positivo, la corriente que viene de positivo de la batería va a una de las terminales del bulbo. También puede ser en la línea de tierra, pero aquí lo estoy conectando en positivo. Cuando se caliente el bulbo, internamente se va a formar un puente, se va a formar una conexión entre este borne y va a permitir esa continuidad, que la corriente fluya a través del puente, vaya y nos active al relevador. Cuando activa el relevador, entonces va a arrancar, va a trabajar el motoventilador. Eso lo vamos a hacer ahorita. Revisamos primero voltajes ahora, pruebas de voltaje. Revisamos pruebas de voltaje de corriente directa, voltaje de corriente directa. Revisamos el voltaje de la batería. Entre positivo y negativo nos debe de marcar el voltaje 12.55. Vamos a proceder ahora para comprobar que el bulbo o interruptor térmico sí funciona. Entonces lo vamos a meter en el agua caliente, y al momento que llegue a una temperatura un poquito más elevada de la temperatura del motor, se va a hacer un puente entre las terminales, y este es el que nos va a activar al relevador, y el relevador nos va a activar al motoventilador. Este es como el interruptor del sistema, es un termo switch. Entonces este nos va a estar activando y desactivando. Podemos observar ahorita eso, pero nos vamos a dar cuenta que de repente se va a apagar cuando el ventilador nos aviente aire y ese aire nos enfríe el agua a un nivel de temperatura de lo que sería la temperatura de trabajo del motor. Se va a apagar. Cuando se caliente nuevamente por encima de la temperatura de funcionamiento del motor,
nos vuelve a activar el ventilador. Ese es el trabajo. Se calienta por encima de lo normal, arranca el ventilador y enfría el agua del radiador. Cuando ya baja a nivel de temperatura de funcionamiento del motor, nos vuelve a apagar al ventilador. Entonces nos está prendiendo y apagando al ventilador de manera continua, es como un ciclo. Entonces vamos a proceder a meterlo en el agua caliente para que arranque el sistema, pero para esto también vamos a probar cuánto amperaje consume el motor. Para eso tenemos un amperímetro y vamos a revisar ahorita cuánto amperaje consume, ¿sí? Y lo ponemos en el agua caliente. Nos vamos a dar cuenta que de repente va a arrancar cuando ya se pierda la resistencia del dispositivo internamente. Nos va a arrancar el sistema. Ahí podemos observar que arrancó. Se va a apagar cuando el agua se enfríe. Al momento que el aire que está entrando del ventilador hacia este sistema nos enfríe el agua, se va a apagar el ventilador. Ahí está trabajando por medio del bulbo, ¿sí? Y conforme nos esté... Ahí se apagó. ¿Por qué se apagó? Porque el aire que está aventando el ventilador está llegando al agua y el agua pierde temperatura, pierde calor. Es lo mismo que sucede en el sistema de enfriamiento. Prende el ventilador y con el aire del ventilador se enfría el agua del radiador. Cuando llega a su temperatura normal del motor, el bulbo aumenta resistencia y vuelve a ese ciclo de estar prendiendo y apagando. Así va a estar funcionando en un sistema de enfriamiento. La temperatura del agua aumenta por encima de lo normal, se activa el sistema. Llega a su temperatura normal y se apaga el sistema, o sea, se apaga el ventilador. Ese va a ser el funcionamiento de un sistema de enfriamiento con bulbo o este tipo de termoswitch. Cuando es un sistema de enfriamiento con sensor de temperatura y sistema computarizado, ya no es el bulbo ni el sensor el que activa al ventilador, al motoventilador. El sensor de temperatura le manda la señal a la computadora detecta a qué temperatura está el motor y cuando se sobrepasa de la temperatura normal, la computadora es la que activa al relevador. Entonces ahí sería un poquito diferente.